El 9 de junio de 2008, en Mesa, Arizona, un grupo de amigos preocupados irrumpió en la casa de Travis Alexander. Llevaban días sin saber de él. Su celular no respondía. Las redes sociales estaban en silencio. Lo que encontraron dentro de su casa los dejó marcados de por vida. El cuerpo sin vida de Travis yacía en la ducha de su habitación, brutalmente atacado con una violencia que parecía salida de una película de terror. Más de 27 puñaladas, un disparo en la cabeza y un profundo corte en la garganta. La escena era dantesca. Había sangre en las paredes, en el piso, en las toallas del baño. Era evidente que Travis había intentado defenderse. Más de 27 puñaladas, un disparo en la cabeza y un profundo corte en la cabeza. Sus amigos, al ver el horror, llamaron inmediatamente al 911. La policía llegó al lugar y rápidamente comenzaron a recopilar pruebas. Pero lo más aterrador de este caso no fue solo el crimen, sino la persona detrás de él. Una joven de apariencia dulce y tranquila, con una sonrisa encantadora, Jodi Arias. Pero, ¿quién era Jodi Arias? ¿Y qué la llevó a cometer semejante acto de violencia? Para entender este caso, debemos remontarnos al 2006, cuando Travis y Jodi se conocieron en una conferencia de la iglesia mormona en Las Vegas. Él era un hombre carismático, exitoso en los negocios y devoto de su fe. Ella, una joven atractiva y persuasiva, con un historial de relaciones turbulentas. Desde el primer momento, la atracción entre ellos fue innegable. A pesar de la conexión instantánea, había un problema. Jodi no era mormona. Para Travis, que buscaba una esposa dentro de su fe, esto era un obstáculo. Pero Jodi estaba dispuesta a todo por él. Se convirtió al mormonismo y comenzó a moldearse según los deseos de Travis. Su relación fue intensa, marcada por la pasión y los excesos. A pesar de que Travis hablaba de buscar una pareja para casarse, su relación con Jodi era puramente física. Durante casi 2 años, vivieron una montaña rusa de encuentros apasionados, celos y discusiones. Travis intentó terminar con ella en varias ocasiones, pero Jodi siempre encontraba la manera de volver a su vida. Se mudó a Mesa, Arizona, para estar más cerca de él, y según los testimonios, se volvió cada vez más controladora y obsesiva. Los amigos de Travis comenzaron a notar comportamientos inquietantes en Jodi. Ingresaba a su casa sin permiso, revisaba su celular, leía sus correos, y en una ocasión, incluso se escondió en su armario para espiarlo. A medida que Travis intentaba distanciarse, Jodi se volvía más posesiva. Finalmente, Travis decidió que era momento de seguir adelante. Había conocido a otra mujer y planeaba un futuro sin Jodi. Esto desató una serie de eventos que culminarían en una tragedia. El 4 de junio de 2008, Jodi Arias llegó a la casa de Travis, supuestamente para despedirse de manera amigable. Pasaron la noche juntos, tomaron fotografías íntimas y luego, en algún momento de la madrugada, ocurrió el asesinato. Las pruebas forenses revelaron que Travis fue atacado en la ducha. El ataque fue feroz y prolongado. Primero recibió múltiples puñaladas, luego fue degollado y finalmente le dispararon en la cabeza. Lo más perturbador es que las imágenes de la cámara de Travis captaron parte del ataque. Se encontraron fotografías tomadas segundos antes del asesinato y otras más borrosas que parecían mostrar su cuerpo en el suelo. Jodi intentó borrar las pruebas, limpió la escena, metió la cámara en la lavadora y abandonó la casa. Luego emprendió un viaje y trató de fingir que nada había ocurrido. Publicó en redes sociales, llamó a Travis e incluso asistió a reuniones con amigos como si todo estuviera normal. Pero la policía no tardó en sospechar de ella. Su coartada era inconsistente y las pruebas forenses la ubicaban en la escena del crimen. Fue arrestada y llevada a juicio, donde su historia cambió varias veces. Primero, afirmó que no había estado en la casa de Travis. Luego dijo que 2 intrusos lo habían asesinado. Finalmente, aseguró que había actuado en defensa propia. El juicio de Jodi Arias se convirtió en un espectáculo mediático. La fiscalía argumentó que Jodi había matado a Travis en un ataque de celos, al descubrir que él quería seguir adelante con su vida sin ella. Tras meses de audiencias, el veredicto fue claro: culpable de asesinato en primer grado. Jodi fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Jodi Arias y Travis Alexander sigue siendo objeto de análisis y controversia. Una historia de amor, obsesión y muerte que dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Lo que comenzó como una intensa historia de pasión, pronto se convirtió en una relación tormentosa. Travis veía en Jodi a alguien con quien podía compartir momentos de deseo,
pero no un futuro. Ella, en cambio, estaba convencida de que estaban destinados a estar juntos. Su obsesión por él crecía con cada rechazo, y su comportamiento comenzó a volverse cada vez más inestable. Jody se mudó de California a Mesa, Arizona, para estar más cerca de Travis. Aunque oficialmente ya no eran pareja, ella continuaba apareciendo en su vida de manera inesperada, espiándolo, revisando su teléfono y hasta irrumpiendo en su casa sin previo aviso. Los amigos de Travis comenzaron a notar su comportamiento, cada vez más inquietante, y lo advertían sobre ella, pero él, de alguna manera, seguía cediendo a la atracción que Jody ejercía sobre él. El control, la manipulación y los celos se volvieron una constante en su relación. Jody no aceptaba la idea de que Travis quisiera seguir adelante sin ella. Cuando descubrió que él estaba interesado en otra mujer y tenía planes de viajar con ella a Cancún, algo dentro de Jody se rompió. La desesperación de Jody aumentó. Se volvió aún más insistente, llamándolo constantemente, enviándole mensajes y apareciendo en su casa sin previo aviso. Travis, por su parte, intentó alejarse, pero al mismo tiempo mantenía contacto con ella, lo que solo alimentaba su obsesión. La tensión entre ellos llegó a un punto crítico cuando Travis le dejó claro que no veía un futuro con ella y que quería seguir adelante con su vida sin su presencia. En los días previos al asesinato, Jody emprendió un viaje de miles de kilómetros, supuestamente para visitar a amigos, pero en realidad se dirigía a la casa de Travis. Durante el trayecto, compró combustible extra en bidones, lo que demostraría más tarde su intención de no dejar rastro de su presencia en Arizona. También tiñó su cabello de marrón, como si quisiera cambiar su apariencia. Todas estas acciones serían clave en la investigación posterior. El 4 de junio de 2008, Jody llegó a la casa de Travis. Pasaron varias horas juntos, compartieron momentos de intimidad y tomaron fotos que más tarde serían utilizadas como evidencia. Sin embargo, lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que la escena del crimen fue una de las más brutales en la historia criminal de Arizona. El cuerpo de Travis fue encontrado en la ducha de su baño. Había sido apuñalado 27 veces, su garganta había sido cortada de lado a lado y recibió un disparo en la cabeza. Las fotografías tomadas por la cámara de Travis mostraban los últimos momentos de su vida y captaron incluso imágenes borrosas en las que se podía ver su cuerpo ensangrentado en el suelo del baño. Lo que comenzó como una historia de amor pronto se tornó en un juego de manipulación y obsesión. Al principio, Travis veía a Jody como una mujer apasionada y entregada, pero con el tiempo, su intensidad se convirtió en asfixiante. Cada vez que intentaba alejarse, ella encontraba la manera de volver a su vida. Lo buscaba insistentemente, le enviaba mensajes interminables y aparecía sin previo aviso en su casa o en los lugares que frecuentaba. Jody no aceptaba un no como respuesta. Cuando Travis trataba de conocer a otras mujeres, ella lo acechaba. Se infiltraba en su correo electrónico, revisaba sus mensajes y hasta entraba a escondidas a su casa. En una ocasión, se escondió en su armario durante horas solo para espiarlo. Su comportamiento comenzó a asustar a Travis, quien en varias oportunidades comentó a sus amigos que Jody le daba miedo y que sentía que ella era capaz de hacerle daño. Las peleas entre ellos se hicieron cada vez más frecuentes. Travis quería cortar definitivamente la relación, pero Jody siempre encontraba la forma de manipularlo. Lo seducía con cartas llenas de pasión, le enviaba fotos provocativas y lo hacía sentir culpable por querer alejarse. Cuando él intentaba ignorarla, Jody recurría a amenazas emocionales, asegurando que sin él su vida no tenía sentido. Los amigos de Travis comenzaron a notar cambios en él. Antes era un hombre carismático y seguro de sí mismo, pero con el tiempo se volvió más reservado y ansioso. Les decía que Jody era una loca, que no lo dejaba en paz y que sentía que algo malo podía pasarle. Sin embargo, nadie imaginó hasta dónde llegaría su obsesión. A pesar de todo, Travis intentó seguir adelante con su vida. Conoció a otras mujeres, trató de enfocarse en su carrera y su futuro, pero Jody no estaba dispuesta a dejarlo ir. Y cuando sintió que lo había perdido para siempre, su amor enfermizo se transformó en algo aún más peligroso. El 4 de junio de 2008, Travis Alexander tenía planes de viajar a Cancún con una amiga, con la esperanza de desconectarse de la agitación emocional que había causado su relación con Jody Arias. Después de varios altibajos, Travis había decidido que era momento de dejar atrás el tormentoso vínculo con Jody y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, Jody tenía otros planes. Ese mismo día, Jody emprendió un viaje desde California hacia la casa de Travis en Arizona, recorriendo más de 1.6 kilómetros. Según su versión de los hechos,
La noche que compartieron en la residencia de Travis fue un intento de revivir lo que había sido su relación en su mejor momento. Ahí, según Jody, pasaron un tiempo juntos, se tomaron fotos íntimas y, en sus palabras, disfrutaron de su última vez. Sin embargo, lo que comenzó como una aparente despedida de su relación terminó de la manera más trágica e inesperada. A medida que las investigaciones avanzaron, las pruebas revelaron detalles perturbadores sobre lo sucedido esa noche. Jody atacó a Travis de forma violenta, con una brutalidad que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. En algún momento de la noche, y mientras se encontraban en la ducha, Jody comenzó su ataque. Primero, apuñaló a Travis varias veces en el torso, causando heridas graves. Sin embargo, su violencia no terminó ahí. Después de apuñalarlo, Jody le disparó a Travis en la cabeza, un acto de crueldad indescriptible que dejó claro que su intención no era solo herirlo, sino acabar con su vida. Pero el ataque no terminó con el disparo. Jody, en un acto de barbarie aún más desmesurado, le cortó la garganta de una manera tan violenta que casi decapitó a Travis. El nivel de violencia y saña con el que se cometió el crimen fue impactante, dejando a los investigadores sin palabras. Después de cometer el atroz asesinato, Jody trató de limpiar parte de la escena del crimen, en un intento por borrar las huellas de su brutal ataque. Luego, huyó del lugar, dejando el cuerpo de Travis sin vida en la ducha. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que había ocurrido esa noche. Las pruebas forenses, sin embargo, no dejaron lugar a dudas de que Jody Arias había sido la responsable del crimen. El día del crimen no solo marcó el trágico fin de la vida de Travis Alexander, sino que también desató una serie de eventos que pondrían a Jody en el centro de un juicio que mantendría al mundo entero atento a los detalles de lo sucedido. Cuando la policía comenzó a interrogar a Jody Arias, rápidamente quedó claro que su relato sobre los eventos del 4 de junio de 2008 no coincidía con los hechos. Su historia, que inicialmente parecía inocente, cambió varias veces durante las entrevistas, una tras otra, revelando más contradicciones y dejando al descubierto una red de engaños que no tardaría en desmoronarse. En un primer momento, Jody negó estar en Arizona en el día del asesinato. Alegó que no había estado cerca de la casa de Travis y que por lo tanto no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, la policía rápidamente detectó que su versión de los hechos no cuadraba con las pruebas que estaban comenzando a recopilar. Las huellas de sangre y otras evidencias físicas apuntaban hacia ella como la principal sospechosa. Y no pasó mucho tiempo antes de que Jody cambiara su declaración. Poco después, Jody presentó una nueva versión, mucho más dramática, de los hechos. Aseguró que 2 intrusos habían irrumpido en la casa de Travis y, en un violento ataque, lo habían asesinado. Según ella, había sido una víctima más, pero había logrado escapar milagrosamente. Esta nueva historia, sin embargo, fue rápidamente desmentida por la investigación, que no encontró evidencia alguna de la presencia de otros individuos en la casa. Las pruebas de la escena del crimen no dejaban lugar a dudas de que Jody había estado sola con Travis en el momento de su muerte. A medida que la presión sobre Jody aumentaba y las evidencias se acumulaban en su contra, su versión de los hechos se fue modificando una vez más. Finalmente, tras una serie de interrogatorios, Jody confesó que había matado a Travis, pero en su versión, lo había hecho en defensa propia. Según su relato, Travis la había atacado, y en un acto de autodefensa, ella había recurrido a la violencia para protegerse. Sin embargo, su confesión estuvo lejos de ser creíble. Las pruebas forenses, las fotos encontradas en la cámara de Travis y el rastro de sangre en la escena del crimen ofrecían una versión muy distinta de los acontecimientos. Las imágenes en la cámara de Travis, tomadas poco antes de su muerte, mostraban a Jody y a Travis en momentos íntimos, lo que contradijo la historia de una pelea inesperada o de un ataque repentino. Además, las lesiones sufridas por Travis no coincidían con una defensa propia, sino con un ataque deliberado y planeado. La imagen de Jody como una joven inocente y desamparada comenzó a desmoronarse rápidamente. Los testimonios, la evidencia y las contradicciones en su propio relato hicieron que la verdad fuera cada vez más difícil de ocultar. El caso, que inicialmente parecía ser un simple misterio, se estaba convirtiendo en una tragedia de manipulación y engaño, que tendría un impacto duradero tanto en los involucrados como en aquellos que siguieron la historia. El juicio de Jody Arias, que comenzó en 2013, se convirtió en un acontecimiento mediático de dimensiones insospechadas. Lo que en principio parecía un caso criminal más, pronto se transformó en un espectáculo que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Las audiencias eran seguidas con entusiasmo y morbo,
Las redes sociales no dejaban de comentar cada testimonio y cada giro inesperado en el proceso judicial. Jody, por su parte, parecía disfrutar de la atención que estaba recibiendo. Su presencia en la corte, su comportamiento durante el juicio y sus intervenciones eran objeto de análisis constante por parte de los medios y de los espectadores. La fiscalía, encabezada por el fiscal Juan Martínez, presentó a Jody Arias como una mujer manipuladora, obsesionada con Travis Alexander, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre él. Según la fiscalía, el asesinato de Travis había sido un acto impulsado por celos y una necesidad patológica de poseerlo. Argumentaron que Jody había planeado el asesinato y que lo había matado de manera brutal y fría, usando un arma blanca y un arma de fuego. Su relato buscaba mostrar a Jody como una mujer dispuesta a eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, incluyendo al hombre que había sido su amante y al que había intentado retener a toda costa. Por otro lado, la defensa de Jody Arias intentó pintar un retrato completamente distinto. A lo largo del juicio, su equipo legal argumentó que Jody era una víctima de abuso físico y emocional por parte de Travis. Según su versión, el asesinato había sido el resultado de una confrontación violenta en la que Jody actuó en defensa propia, temerosa por su vida debido a un supuesto historial de maltrato por parte de Travis. Intentaron hacer que la corte y el jurado creyeran que Jody había sido empujada a la violencia por el comportamiento de su exnovio, y que su reacción había sido una respuesta instintiva ante el peligro inminente. Sin embargo, las pruebas en la escena del crimen eran contundentes y no respaldaban la narrativa de la defensa. Las evidencias forenses, las fotos de la cámara de Travis, los testimonios y las contradicciones en las declaraciones de Jody no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza del crimen. El nivel de violencia con el que se cometió el asesinato y el hecho de que Travis había sido atacado de manera tan sistemática y sin piedad indicaban que el asesinato no fue el resultado de una reacción impulsiva ante una amenaza, sino una amenaza. Acto premeditado. El juicio se extendió durante varios meses, con numerosos testimonios y una avalancha de pruebas que mantenían a los espectadores pegados a sus pantallas. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir cada aspecto del proceso, desde los detalles más escalofriantes del crimen hasta las intervenciones más dramáticas de Jody en la corte. La cobertura mediática se intensificaba con cada día que pasaba, y las audiencias se volvían cada vez más tensas y polarizadas. Finalmente, después de un juicio que pareció interminable, llegó el momento más esperado, el veredicto. Tras un largo proceso de deliberación, el jurado encontró a Jody Arias culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara y definitiva. Jody fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue un golpe de realidad, tanto para la familia de Travis Alexander como para aquellos que habían seguido el caso de cerca. Aunque el veredicto era el resultado esperado por muchos, no dejaba de ser una conclusión a un caso que había conmovido y dividido a la opinión pública. El juicio de Jody Arias no solo había sido un espectáculo mediático, sino también un recordatorio de los oscuros rincones del amor, la obsesión y la violencia. El caso de Jody Arias y Travis Alexander es un recordatorio de cómo la obsesión y la manipulación pueden llevar a un desenlace trágico. Travis tenía un futuro prometedor, pero su vida fue arrebatada brutalmente por alguien que decía amarlo. Hoy Jody cumple su condena en prisión, mientras la familia y amigos de Travis siguen recordando su legado. ¿Crees que Jody actuó por celos o fue premeditación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan las historias de crímenes reales, suscríbete al canal y activa la campanita para más casos impactantes. Dale like y comparte este video con alguien que ama los misterios criminales. Nos vemos en el próximo caso.